Bueno, buenas noches. Creo que podemos empezar. Tenemos a tres: la licenciada Elena Saavedra, la licenciada Leni Aguilar y el licenciado Tito Bacaflor. Buenas. Entonces podríamos seguir. Creo que con tres ya podemos empezar, y hoy día, bueno, habíamos pensado tal vez alargar, prolongar una media horita hoy día más, pero no se va a poder porque nuevamente tengo una reunión inmediatamente a las 8:30. Pero bueno, nos queda tiempo, no hay ningún problema. Eso lo podemos hacer el viernes y el próximo miércoles, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado en esta filmina para pasar a la siguiente. Y bueno, estábamos viendo en esto del derecho a la información que pueden tener todas las víctimas, y hay muchos factores. Uno de estos, adicionalmente, es de su primer contacto con el proceso de justicia a lo largo de todo el proceso, como algo, digamos, clave, como derecho que pueda tener la víctima, el hecho de que se le puede informar, por ejemplo, sobre lo que es el papel que juega dentro de lo que es la justicia, dentro de lo que es su rol de víctima, los pasos que tiene que seguir, digamos, las valoraciones por las cuales va a tener que atravesar, y una serie de factores que son claves para que la víctima se prepare anímicamente en esto, ¿no? Y no solamente anímicamente, sino que sepa qué hacer en el tema jurídico, que sepa qué hacer en el tema digamos, social, en el tema psicológico, y con toda su situación, ¿no? Desde luego ello, para mí, un tema tremendamente importante es para tener la posibilidad de obtener la reparación del daño sufrido, es decir, más importante inclusive que el impostor, el delincuente, el agresor, entre a la cárcel y, digamos, esté ahí adentro, es que evidentemente la víctima se le resarce el daño, ¿no? Eso es a lo que debería en realidad apuntar nuestra justicia, y en ese sentido, pues nosotros deberíamos apuntar aún más, ¿no? Como el daño psicológico normalmente es el daño más fuerte que se tiene, a veces suele ser también el físico, pero el asunto no es que se lo diagnostique nada más, sino que se lo pueda compensar de alguna manera. La manera de hacerlo normalmente es que al final del juicio el juez podría determinar una cierta cantidad de horas de terapia sugeridas por el psicólogo, y que deba cancelar el mismo agresor, ¿no? A través de habérsele encontrado la sanción. O también, bueno, más adelante inclusive, ¿no? A través de otro tipo de cuestiones. Por otro lado, bueno, toda la guía, la guía, digamos, jurídica que tiene que tener clara la víctima, de la manera en que puede presentar una denuncia, a través de su abogado, de forma escrita, hacer el seguimiento, etcétera, y hacer todo un seguimiento de aquello. En realidad no debería ser una labor tan de la víctima, de oficio debería correr esta situación mucho más rápida, pero bueno, nosotros en nuestro medio, lamentablemente, si no empujamos la investigación, muchas veces no prospera, ¿no? Y bueno, también entender las fases relevantes de todo el desarrollo del proceso, que son normalmente la etapa la etapa preparatoria, donde ahí se juntan todas las pruebas. Más adelante la finalización de esta etapa, la acusación, siempre con los términos que estar pendientes, y luego la conformación del tribunal, o sea, el juzgado al cual ha ido a dar, con los tres jueces técnicos que estén al mando, y luego para que se ponga nuevamente la fecha de inicio del juicio. Y bueno, que se dé todo el juicio y cuáles van a ser los subpasos de este juicio, ¿no? Cómo va a ser su declaración, quiénes van a estar sentados, especialmente si el niño tendría que conocer el ambiente, si es que tendría que ir a declarar, que como he dicho ya muchas veces la semana pasada, o varias por lo menos, lo ideal sería que el niño no declara, la víctima no declare, sino que a través de la valoración psicológica de credibilidad de testimonio o del testimonio como tal, la víctima no vaya a declarar,
y simplemente se presenta el video como prueba anticipada, ¿no? Y las resoluciones que dicta el órgano judicial, obviamente, también deben ser de conocimiento de la víctima como tal, ¿no? O sea, qué tipo de resolución se ha dado de culpabilidad o inocencia para el agresor. Y bueno, si es que es culpabilidad, bueno, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a entrar o no a la cárcel? ¿Cuál va a ser su sentencia? Y si es que es de inocencia, pues en caso que sí se pueda o no se pueda hacer una apelación, que si estaría fundada ya de todos modos esa resolución, etcétera, ¿no? Es cosas que tiene que saber. Este derecho a la información también comprende informar sobre los derechos de las víctimas en todas las áreas, disponibilidad, digamos, de servicios médicos, psicológicos, tienen que conocer que tiene posibilidad de ir a servicios médicos, psicológicos, sociales, etcétera, para poder encaminar, para poder enfrentar mejor la situación que está viviendo. Normalmente los estamentos actuales tienen ese tipo de servicios, las defensorías, los LIMS tienen un equipo multidisciplinario, pero saber que puede acudir a este equipo multidisciplinario para poder recibir la ayuda que requieren todas las áreas. Y en el caso de psicología, pues tendría que ser tal vez un poquito más a largo plazo, bueno, como legal también. En medicina normalmente se acaba fácilmente en la primera cuestión, en la primera intervención, en el diagnóstico, y se pueda dar un tratamiento en ese sentido, puede hacerlo fácilmente en medicina, pero a nivel social pueden haber valoraciones posteriores, a nivel legal es un asesoramiento permanente, y a nivel psicológico podría darse un apoyo permanente a la persona. Por ahí el asesoramiento también legal realmente tiene que estar detallado, tiene que estar adecuado, realizado con calma, acorde también a la capacidad que pueda entender la persona, para entender si es una persona humilde o de baja educación académica. Y bueno, si es niño, tienen que hacerlo para través de los padres, ¿no? La importancia y el momento y manera de presentar un testimonio, eso es muy importante, porque como les digo, el tiempo que pasa, verdad que huye, y en eso tenemos que ver en esta situación, como les decía, hacer una declaración, no una declaración informativa del estilo policial, sino hacer una valoración en cámara Gesell con análisis del testimonio, grabándolo como prueba y anticipo de prueba en realidad, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer con todos los pasos que lo conlleva. Mencionado rápidamente, el psicólogo que ha sido designado para ello tiene que haber sido designado vía judicial, fiscalía, exponiéndosele los puntos de pericia, aunque siempre digo que eso debería saltarse en algunas situaciones para hacerlo muy rápido, que directamente el psicólogo podría hacerlo sin correr previo traslado a la otra parte, porque a veces se tiene un niño violado inclusive, y no se sabe quién es el agresor, y no se va a esperar a tener un imputado para tener a quien comunicarle de esta pericia, porque el tiempo hace que el recuerdo de la víctima empieza a cambiar, y además la víctima necesita ir lo más rápido posible a hacer una curación, o sea, una intervención psicológica de lo que le ha pasado, del trauma que tiene, o posible trauma que ha podido desarrollar. Entonces, de todos modos, el psicólogo tiene que tener una lista de preguntas proporcionadas por el fiscal, el abogado de la defensa, etcétera, para poder enfrentar esta situación en cámara Gesell, donde es una cámara, una habitación totalmente acondicionada con elementos de circuito cerrado, filmación y sonido. El sonido es que el psicólogo tenga un micrófono instalado en la oreja, y hay un micrófono para que pueda hablar al otro lado, ¿no? Entonces, un parlante en la oreja, más o menos, ese audífono, y desde ahí se le pueden ir dictando inclusive otras preguntas u otros temas que debería consultar a la víctima. Todo esto firmado. El niño hace todo un recuento con técnicas que básicamente hoy por hoy se utiliza la técnica del Nietzsche, unida al Michigan y al Ratak-Satak. Esas tres técnicas mezcladas sirven para generar el testimonio, la declaración testimonial del niño o niña víctima, que pueda dar el relato de lo que ha pasado. Incluye muchos factores, o sea, son preguntas al principio totalmente abiertas. Primero uno se cerciora que el niño entienda la situación, entiende lo que es verdad y mentira,
se dé cuenta que se tiene tiempo de escucharlo en toda la amplitud, se dé cuenta que se requiere de un orden y de todos los detalles para contar algo, y luego empieza a contar la violencia recibida con todos los detalles que se acuerda. Se puede profundizar y cerrando las preguntas en relación a que si ha ocurrido una vez o solo o muchas, se le pregunta por la primera, por la última, por alguna que recuerde, por alguna situación especial, y así sucesivamente, y luego hay un cierre. Este testimonio, que puede ser, es mucho más complicado de lo que se los estoy planteando en este momento, se lo cruce a través de 3 técnicas que son el análisis de contenido basado en criterios, que son 19 criterios de credibilidad, el SBA, que tiene algo de 19 o 18 criterios también, que analizan adicionalmente al CBCA elementos de sugestionabilidad, de motivación para dar una declaración falsa, de el transcurso de la valoración como tal, si ha sido adecuado o no, de la posible unión con elementos médicos que apoyen la versión de la víctima, etcétera, y una serie de factores más que son complementarios. Y adicionalmente está el SAL, que es una validación del abuso, legitimación del abuso sexual, que tiene 3 partes, una para el agresor, otra para la persona denunciante y otra para la víctima, y en este caso haríamos cruzar la declaración con la víctima. Entonces, todo eso, si fuese grabado, incluye también a quién se identifica como agresor. Si se lo deja como anticipo de prueba, eso es lo que se lleva al interrogatorio, ¿no? Y entonces la víctima empieza a hacer un tratamiento psicológico para curar las heridas psicológicas, afectivas, emocionales que tiene, porque la justicia ya no lo estaría requiriendo más para ese tipo de situaciones. En cuestión de adultos, no siempre tiene que ser distinto a lo que les estoy planteando, solo que las técnicas varían. No hay una técnica tan diferenciada y tan, digamos, detallada como esta para niños con abuso sexual o en un contexto sexual. Sí hay una técnica que se está terminando de desarrollar en Chile, en realidad ya validar, está desarrollada, es el SEG y el SARA, que son técnicas para cruzar el testimonio de la mujer que ha hecho una denuncia por violencia conyugal, porque hay muchas denuncias falsas, entonces por eso se ha generado esta prueba adicionalmente. Pero con estas mujeres se realiza básicamente una técnica de entrevista cognitiva, que es un poco más complicada que lo que les he contado de los niños, porque claro, son adultos, los adultos tienen otra capacidad mental, pero se le instaura a la persona la situación en la que habría pasado aquello, se le hace relatar relato libre, y luego se le pide a la persona que relate desde diferentes perspectivas, luego de tiempo retrospectivo, y luego se va complementando con preguntas semicerradas hasta cerradas para tener toda la información necesaria. Y luego se cruza con estas técnicas que son el SEG y el SARA, que precisamente analizan la credibilidad del testimonio de las propias víctimas. Esto puede o no puede ser grabado, o sea, de ser grabado va a ser, pero puede o no ser utilizado como anticipo de prueba, dependiendo, digamos, del estado emocional que tenga la víctima. Por otro lado, fechas y lugares específicos de vistas y otros sucesos importantes que son relevantes en esta situación, hay que comunicárseles con tiempo para que las personas se vayan preparando anímicamente, por ejemplo, para lo que es la reconstrucción de los hechos, para lo que es una inspección ocular, que además no esté nunca el agresor presente, etcétera, ¿no? Disponibilidad de medidas de protección, porque muchas veces la familia del agresor, inclusive el propio agresor, suele reaccionar de forma negativa y violenta en contra de estas situaciones y puede aterrorizar, acosar y, digamos, psicológicamente generar un acoso de alguna manera psicológico, ¿no? Luego, mecanismos para revisar las decisiones que les afecten, o sea, de qué manera estas decisiones del transcurso de la investigación pueden afectarles, por ejemplo, que vuelva a ir a declarar, que nuevamente una valoración médica, nuevamente una valoración psicológica, o que tenga que ir al juicio, etcétera. Esas son revisar esas cosas, de qué manera estaría la víctima preparada, o prepararla para que vaya lo mejor predispuesta y lo mejor abierta posible, y con esto tratando de reducir la victimización secundaria. Y luego novedades de interés que se produzcan después del juicio, que puede hacer que ya está la sentencia ejecutoriada, que ya está la persona, digamos, qué sé yo, tras las rejas, si vale el término, si es que lo que interesa, más interesaría que
se esté planteando lo que es vamos a ver, estoy en clase, que más se plantee lo que es o sea, el resarcimiento, ¿no? Eso sería la mejor novedad. Oportunidades para obtener reparación, que por ahí es realmente a lo que yo más apunto, que es el resarcimiento del daño, la reparación del daño y todos los procedimientos que deberían ser que deberían ser pertinentes para la gente, ¿no? Saber que legalmente qué pasos tienen que seguir para que se les resarza el daño como tal. Bueno, a ver si seguimos adelante. Derecho a la opinión. La víctima siempre tiene derecho a opinar, o sea, opinar en el transcurso, ¿no? Como, como testigo en el momento del juicio, no, su opinión es irrelevante, pero la cosa es que se la puede escuchar en todo momento para saber cómo se siente, ya que uno se está teniendo, ¿no? Sus opiniones, sus preocupaciones, en todas las etapas tiene derecho a ser escuchada, no importando la edad. Con eso también, tanto el niño, en realidad todas las personas tienen derecho a expresar libremente sus temores, en sus propias palabras, lo que les ha pasado, sus creencias, sus opiniones, sus pareceres, en todo momento, en toda situación, porque bueno, son tal vez el eje de la tormenta de toda esta situación. Y bueno, hay que tomar estos puntos en consideración, porque si se siente mal, si está triste, si quiere presentarse o no quiere presentarse, pero bueno, todo esto tiene que estar también acompañado por las personas del sistema para que tampoco hayan simulaciones, disimulaciones y cosas que a veces, abierta una ley o una posibilidad, se dan en contra, ¿no? Ok, la validez y credibilidad del testimonio, creo que ya hemos estado hablando, voy a ver si, bueno, siempre hay, en realidad es un curso aparte, el análisis de credibilidad, testimonio, todas las técnicas, cómo aplicarlas, esto es lo que estamos queriendo hacer con la OMS a través de lo que es la maestría, y en la maestría vamos a ver este tipo de cosas, donde, bueno, la credibilidad y la validez, la edad no debe ser un obstáculo. Antes se tomaba a niños de 5 años para arriba, ahora se considera que se puede tomar a niños inclusive de 3 años para arriba, por temas que plantea la psicología, que un niño de 3 años ya está en la capacidad de distinguir entre el bien y el, o sea, entre la realidad y la fantasía, ya tiene una memoria que de alguna manera es confiable, ya tiene cierto lenguaje de algo más de 1000 palabras que le permiten expresar lo que le ha podido pasar apoyándose en lenguaje no verbal inclusive. Entonces, es posible tomar un testimonio de niños de 3 para arriba. Y todo niño deberá ser tratado como testigo capaz y reserva su examen y sus testimonios no se van a considerar carentes de validez o de credibilidad solamente por la edad, ¿no? Eso es algo que a veces me he topado en algunos juicios donde han querido cuestionar que los niños no saben distinguir entre la verdad y la fantasía, la realidad y la fantasía, y bueno, no es así. Lo que sí hay que hacer una valoración muy rápida, muy, digamos, lo más cercana al hecho posible, porque evidentemente los recuerdos de un niño pueden ser más factibles de ser, ¿cómo se llama?, de ser sugestionados los niños o de ser inclusive, claro, caramba, si no se estaban viendo las, era que me digan, ahora sí están transmitiendo las diapositivas. Sí, ups, perdonen, no me había dado cuenta y recién ahora me estaba escribiendo la de posgrado. Ahora sí están, disculpen que se me había pasado ese pequeño detalle, el pequeño gran detalle. ¿No? Entonces, no simplemente, o sea, hay que tener todo esto en cuenta eh, para, para poder seguir adelante, ¿no? Los niños, hay que analizar el niño, la situación, el rol que juega, inclusive si es niño o niño. Las niñas tienden a ser antes mejores testigos que los niños, pues los niños generan o sea, el lenguaje lo desarrollan más tarde y desarrollan en general unos meses más tarde que las niñas, pero antes de desechar de inicio el testimonio de un niño muy chiquito, se tiene que analizar previamente al niño en qué situación está.
pero más o menos se calcula de 3 para arriba, no hay problema de ayudarlos, ¿no? O sea, de escucharlos y de tomar en consideración su testimonio, porque ya se puede hacer, ¿no? Desde luego en Cámara Gesell y con un psicólogo que sepa manejar bien este tipo de situaciones. Luego, el derecho a la asistencia apropiada. Todas las víctimas tienen derecho a prestar asistencia apropiada durante todo el proceso, y eso, bueno, debería ser atender a las necesidades de la víctima. De ahí que básicamente lo que nos atañe a nosotros como psicólogos es la unidad de atención a la víctima y testigo, que lo acompañe al niño, a la víctima en general, durante todo el proceso, en los momentos más complicados, y no solamente, digamos, a la víctima, sino a su familia, porque en muchos casos la familia también se descalabra con una situación como esta, ¿no? Y participar de manera efectiva en estas etapas, dándole apoyo moral, afectivo, emocional, orientativo a las familias, pero jamás influir, digamos, en el contenido de sus declaraciones o cuestiones por el estilo. Ese no es el rol de los de la unidad de atención a víctima y testigo, sino solamente el acompañar, bueno, solamente es muy importante el rol, el acompañar emocionalmente a estas personas. Y como es una especie de intervención psicológica, es de hecho una intervención psicológica, no se les debería solicitar que escriban informes, porque esto no cae dentro de lo que es psicología forense, que es la emisión sino dentro de lo que es la psicología asistencial. Por lo tanto, estarían pudiendo incurrir en algún delito de violar el secreto profesional. Para eso están los peritos que evalúan a la víctima, y esos sí pueden escribir un dictamen. Dentro de lo que son derechos a servicios especializados, por ejemplo, se tiene que saber, digamos, más allá de lo que hemos planteado de psicología, medicina social y legal, la recuperación de la víctima es integral, o sea, física, psicológica y social, y por eso también pueden haber elementos financieros, porque pueden haber víctimas con una fuerte afectación financiera, jurídicos, que ya estaba incluido, orientación general a cualquier tema que puedan tener. Puede ser, por ejemplo, un tema adicional que no se ha nombrado, posible cambio de colegio de los chicos porque se han ido a vivir a otra parte, entonces es un barrio alejado al anterior colegio, y orientarlo en esto, lo que puede pasar, cómo preparar a los chicos para el cambio de colegio, etcétera, ¿no? Desde luego de salud, si es que ha habido una infección de transmisión sexual o cualquier otra cuestión que haya generado psicológicamente algún síntoma psicosomático, etcétera. Una orientación social, dependiendo por ahí, como digo, como ejemplo, que hayan cambiado de ámbito social, de ámbito de entorno social, de barrio, etcétera. Educación y capacitación en este tipo de situaciones. Recuperación física y psicológica a través de lo que es la unidad de atención a la víctima y testigo. En realidad están limitados a hacer simplemente una contención y un acompañamiento con una terapia de contención, pero no pueden realizar terapia como tal completa. Para eso las personas deberían ir a psicólogos externos, pero que yo opino que deberían ser proporcionados también por el sistema, ¿no? Donde la persona pague un poco, o sea, los padres en caso de que es menor de edad, pero haya algún pequeño, digamos, involucramiento económico para que se valore lo que se está haciendo, pero que digamos en un 90% debieran ser proporcionados por el Estado. Y eso como un derecho a la salud que se tiene, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en lo físico, si se le encuentra al niño o niña alguna enfermedad de transmisión sexual que necesita dinero, medicamentos, el Estado los proporciona. Bueno, muchas veces, por lo que me entero, es que les dan el remedio y la lista, o sea, como la receta, y tienen que irse a comprar a las farmacias y ellos pagarse el asunto. Y eso no es correcto, ¿no? Eso de inicio debería pagar el Estado, y más adelante, como resarcimiento del daño, debería reponer el agresor. Y bueno, en el caso de reposición también debería asumir los costos más adelante para un tratamiento psicológico completo, ¿no? Cuidado, alojamiento adecuado, eso entra en lo que es, por decir, ejemplo, la 348, que plantea que en casos de violencia hay hogares de acogida, entonces tiene que ser adecuado. Después también, si es que hay necesidad o cambios de empleo, pues tiene que haber una bolsa de trabajo donde las personas puedan conseguir un nuevo trabajo. Y bueno, y otros servicios necesarios para la reinserción de la víctima,
luego del problema que ha podido tener, dependiendo de además de dónde y cuál ha sido la índole del problema. Estos servicios de protección especiales deberían tener en cuenta la especificidad, digamos, de determinados delitos, como los casos de agresión sexual, que pueden tener cauces distintos por la connotación que significa de, inclusive, si es que el agresor sexual es de la casa, de todo lo que es la ruptura del hogar como tal, porque el agresor es de la casa, la víctima es de la casa y se da una ruptura muy grande, una confusión tremenda en el hogar de estas personas que sufren este tipo de cuestiones dentro del hogar, lo que no es tan grave si es que el agresor es una persona totalmente desconocida, ¿no? para la víctima. El derecho a la intimidad está planteado también de forma muy clara, cuando vemos que la víctima, por lo menos cuando es niña, la ley contempla que los niños, niñas, menores de edad, adolescentes, no, bueno, todas las audiencias se realizan a puertas cerradas, el nombre debe ser evitado en la mayor cantidad posible, todos los actuados se debe hablar de la víctima, pero no se debe hablar con nombre y apellido y cuestiones así, para no revelar lo menos posible su identidad, el nombre. Y eso inclusive debería pasar a lo que es los medios de comunicación, porque los medios de comunicación a veces van los padres y hacen una denuncia o hacen una petición a la comunidad. Y claro, al estar los padres ahí, las personas que los conocen, el tiro dicen, lo he visto a tu papá, a tu mamá, qué sé yo, entonces es cierto que te han violado. Los padres también deberían aparecer en off, o sea, con la imagen difusa, para no identificar a través de los padres a los hijos, ¿no? Eso sería, es parte del derecho a la intimidad. Y en personas adultas, desde luego que es importante, hay una ley, un proyecto de ley para que las personas adultas puedan acogerse a esta intimidad, este derecho a la intimidad también de forma opcional, ¿no? En todo caso, también lo que implica el cuaderno de investigaciones no puede estar en manos de cualquier persona, debe tener mucha privacidad o mucho cuidado, que lo usen lo mínimamente posible a las personas, ¿no? Ajenas que no tienen nada que ver con el asunto. Luego tiene que restringir, digamos, la divulgación de la información que permita identificar al niño, por eso les digo, parte de la información, aunque no sea verbal, es que los padres vayan a la televisión y hagan su denuncia así de forma tan pública, o que se identifique el colegio, el año, el curso, amigos, etcétera, etcétera. Y bueno, como siempre tienen que tomarse medidas para proteger al niño de una aparición excesiva en público, si es que se necesita a ello como tal, ¿no? Los niños deben tratar, si hemos hecho caso a lo que yo les he dicho de la declaración del anticipo de prueba, entonces obviamente los niños ya no van a estar en público, ¿no? Por lo menos no en el momento del juicio. Más adelante, o sea, durante la etapa preparatoria, sí, porque van a tener que ir a todas las valoraciones, pero se va a tratar de hacer que sea lo menos posible. Estas valoraciones deberían por área reducirse a una, máximo 2 sesiones, y no hacer como ahora, que están más o menos alrededor de 13, 14 sesiones para un caso, ¿no? El derecho a la protección y seguridad, desde luego, hay algunas víctimas que son muy amenazadas y amedrentadas por sus presuntos agresores. Hay que minimizar este tipo de molestias a las víctimas, esta seguridad, inseguridad en la cual se puede estar inmersa la víctima. Bueno, proteger su intimidad, como hemos dicho hace un rato, y garantizar su seguridad y contra toda la familia en esos casos. También puede ser eso, ¿no? La familia puede estar también agredida en estas situaciones. Y bueno, se puede dar mucha intimidación durante el juicio, durante la etapa de investigación y etcétera, ¿no? Y buscar, por ahí se tienen que buscar medidas de seguridad, garantías o cuestiones por el estilo. También en algunos países plantean en estas situaciones a veces la cuestión de las manillas de titanio en las personas para que no atraviesen o lleguen o acceden a ciertos espacios que no deben acceder. Muchas veces se da en papás e hijos que sufren de violencia psicológica y las madres, ya sea con justificación o no, pero van a los colegios de sus hijos y les dicen a sus hijos que no, o sea, los profesores, que el padre no puede acercarse a sus hijos, que no le den entrada al colegio, pues por el estilo. De eso habría que tener mucho cuidado, porque los colegios no deberían hacer caso a no ser que tengan una orden judicial de aquello, ¿no? Porque se ha visto muchas veces que simplemente
una forma de violencia de la madre que aleja a los hijos y que no quiere que estén absolutamente en ningún lugar donde puedan tener contacto con el padre. Luego está el derecho a la protección, que también comprende, añadiendo a lo anterior, la utilización de procedimientos idóneos, que es lo que les he dicho hace un rato, ¿no? El hecho de utilizar las técnicas adecuadas y entender que estas técnicas vienen, por ejemplo, para lo que es credibilidad de testimonio, análisis del testimonio como tal, vienen de la psicología forense, jurídica en lo que es investigación y forense en lo que es la valoración como tal. Son procedimientos idóneos y no como varias veces he visto en algunos procesos que les toman pruebas clínicas a los chicos para credibilidad de testimonio, ¿no? No son pruebas clínicas. La clínica es algo que tiene otra aplicación. Desde luego se pueden tomar algunas clínicas para ver daño psicológico, etcétera, pero inclusive para ese tema hay pruebas psicológicas forenses específicas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que escoger pruebas idóneas para esto. A ello no solamente se plantea las técnicas como tal, sino que la sala de entrevistas sea adecuada, por eso les hablaba de lo que es una cámara Gesell, los servicios interdisciplinados integrados en un mismo lugar, que la víctima no esté yendo de un lugar al otro, de redes a pilotos, hacerse valorar con una u otra especialidad, las salas de audiencia modificadas para que no se encuentren el agresor y la víctima, sea la edad que tenga la víctima, en especial si es que es niño, y que haya recesos, digamos, un testimonio de un niño que no se lo agote al niño, ¿no? Audiencias también programadas, que en horas apropiadas para que el niño esté dispuesto, esté descansado, etcétera. Y bueno, también se habla de sistemas apropiados de notificación para que se mantenga información fluida, ¿no? Ahora se está cambiando hacia que muchas notificaciones puedan ser por internet. Luego, atender a que la limitación del número de entrevistas y declaraciones sea realmente lo mínimo necesario, por eso es que deberían ser hechas a profundidad desde la primera entrevista. Si hay algún indicio, ya que en la denuncia sea bastante contundente o hay una duda fuerte al respecto, entonces es bueno que ya esta cuestión, estas valoraciones como tal sean muy o sea, lo mínimo necesario. Como digo, en psicología, lo que atañe a psicología, máximo 2 encuentros que puede tener la víctima con valoración psicológica, que puede incluir la declaración, o sea, que es para el análisis del testimonio, y también la posibilidad de daño psicológico, y por ahí otros puntos que puedan ser interesantes, ¿no? Y la aplicación de procedimientos especiales para obtener pruebas, o sea, como les digo, no son pruebas que son únicamente del área clínica, sino que más bien son elaboradas para la cuestión forense. Y toda la valoración entonces resulta ser distinta, el diagnóstico, el enfoque, es muy, muy distinto el enfoque clínico que el enfoque forense. Y nosotros en este tipo de situaciones nos movemos en enfoques forenses. El derecho a la protección también comprende velar que los niños víctimas y testigos no sean interrogados por el presunto autor del delito. Es más, ni siquiera lo tengan presente en ninguna situación y se proteja mucho y se cuide mucho que no se encuentren en ningún momento. A veces nuestras salas de audiencia, por ejemplo, La Paz, tenemos ascensores o las gradas y son de acceso para todos indiscriminadamente, salvo el ascensor que utilizan los jueces, pero igual ópticamente se puede ver a las personas. Solamente Santa Cruz, ahora Sucre, tiene espacios diferentes para que no se encuentren agresor y víctima, pero ya dentro de lo que es la sala de audiencia se debe cuidar que evidentemente no haya absolutamente ningún contacto entre el agresor, el presunto agresor y la víctima, ¿no? Y la presunta víctima también, ¿no? Asegurar que sean interrogados de forma adaptada para ellos, ya sea todas las víctimas como también el propio agresor, y reducir la posibilidad que sean objeto de intimidación. Estamos en un sistema que no es inquisitivo, es acusatorio, y aunque se haya pescado al violador, por ejemplo, como se dice vulgarmente, con las manos en la masa, en pleno acto sexual al niño, niña, etcétera, o a persona, ni así se puede intimidar o tratar mal al agresor, porque las personas no somos quienes para juzgarlos, para eso están los jueces. El derecho a la seguridad también comprende la adopción de medidas apropiadas para comunicar a las autoridades competentes sobre el peligro que la víctima ha sufrido, puede sufrir, ¿no? Antes o durante o después del proceso, porque evidentemente, como he dicho, hay muchos casos en que los presuntos agresores o sus familiares
obviamente no están de acuerdo con el asunto y pueden reaccionar muy, muy desafortunadamente. También adoptar medidas apropiadas para garantizar esa seguridad, precaviendo, o sea, en previsión de evitar el contacto directo o la protección policial en algunas situaciones que deban darse, o inclusive que no se revele el paradero de esta persona victimizada para que no pueda haber alguna agresión al respecto, ¿no? En algunos casos, bueno, en Bolivia se puede, no sé, no se puede hacer un cambio de identidad completo por una situación de este estilo, ¿no? Como la ven en otros países. Por otro lado, se podría reconocer y prevenir la intimidación, las amenazas y los daños de la víctima a través que de alguna manera hay una capacitación para poder entender y también se puede hablar con los agresores, así como la intervención es para la víctima en sentido de acompañar a la víctima también. Este psicólogo podría tratar, digo yo, es una propuesta, no está previsto así, también de hablar con el presunto agresor y sus familiares para que depongan cualquier actitud, digamos, de deseo de venganza o de querer acallar a la víctima o amedrentar a la familia, etcétera. Son cosas que siento que deberían estar también de alguna manera normadas para que no sucedan así y no perjudiquen el libre juicio el correr del juicio y en todo el proceso, ¿no? Desde antes del juicio. También se tiene que tener derecho a justicias absolutamente sin dilaciones, lo que en algún momento decía la semana pasada, el principio de celeridad que se tiene que cumplir, tiempo que pasa, verdad que huye, además es una incertidumbre terrible que tiene una víctima hasta que no sepa qué pasó con el agresor, con su juicio, con su proceso. Lo propio para el agresor son cosas que humanamente no deberían darse, sino en lo mínimo necesario, en los plazos deberían ser completamente, digamos, acorde a los tiempos lógicos, digamos, ¿no? Un tiempo lógico, que una pericia cuánto dura, etcétera, pero no esperar meses, semanas, etcétera, para cada actuación distinta. Y en eso, lamentablemente, a veces se siguen sumando otro tipo de violencias y otro tipo de situaciones jurídicas que van complicando aún más el panorama. Es decir, hay que evitar demoras innecesarias para dar una resolución justa y coherente y completa y definitiva a la causa, inclusive para poder conceder indemnizaciones que puedan haberse dado hacia las víctimas, garantizar que los juicios se celebren rápido, que no haya esperar a último momento para empezar a moverse en la etapa preparatoria y luego en la selección del tribunal y más allá en el juicio y andar suspendiendo audiencias sin ton ni son, o que la investigación de los delitos que estén implicados los niños también deberá realizarse de manera expedita. Mucho, digo yo, con mucha mayor razón si es que es niño, porque realmente los niños sufren las consecuencias de esta incertidumbre o de no hacer una terapia o intervención psicológica, etcétera. Ahora, ok, aparte de toda esta cuestión que es digamos, los derechos de las víctimas, también tenemos que ver qué tipo de sintomatología podemos encontrar en víctimas. No, nunca se van a encontrar todas, pero de las que voy a mencionar ahora, pero sí se pueden encontrar muchas de estas, y estas sí pueden ser abordadas en muchos casos por técnicas, algunas clínicas, y otras que se han creado específicamente para ello. Básicamente ha creado muchas de las técnicas para valorar. Muchos de estos contenidos que vamos a ver ahora son un señor científico apellidado Echeburrúa, y él ha generado, es un español, ha generado realmente muchas técnicas para valorar contextos de violencia, en todo sentido, puede ser violencia intrafamiliar, violencia sexual, etcétera, tanto en agresores como en víctimas, inclusive en personas del contexto, que mayormente son personas que vienen del entorno de la familia o inclusive la persona que ha hecho la denuncia. Eh, Son entrevistas semiestructuradas la mayoría, pero algunas también son técnicas que no son solamente cheburrúas, sino de otros tantos para averiguar. Por ejemplo, se aplica la escala de Rosenberg para autoestima, y así hay algunas escalas de Beck, el BDI, que es para averiguar sobre posible depresión, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es lo que se trata de ver? El Hamilton, por ejemplo, es interesante verlo porque averigua sobre ansiedad, el STAI que averigua sobre ansiedad, que puede ser como estado o como rasgo, y ese tipo de cosas que, por ejemplo, están tendientes a ver trastornos de sueño, si hay cualquier
situación psicosomática como puede ser dolores de cabeza o pesadillas, que se lo evalúa la técnica esta de trastorno de estrés postraumático de Cheburúa, con los 17 criterios que él incluye dentro de los 3 básicos, diversos problemas de salud, angustia generalizada, consumo de psicotrópicos, alcohol, etcétera, cualquier cosa que exceda, digamos, o consumo sano. Después, falta de interés, que las personas se han desganado, han perdido el interés en cosas que antes les producía felicidad y ahora ya no salen, qué sé yo, cosas así, o que han sufrido una pérdida en la confianza en sí mismos, ya baja autoestima, ataques de ansiedad, depresión, fobias pueden haberse generado, fobias que puede ser un miedo injustificado hacia alguna situación u objeto, ira, o sea, algún cambio de la personalidad que haya podido darse de forma abrupta, ya sea para un extremo violento o el otro extremo que pueda ser sobre pasividad, ¿no? Que los dos extremos son dables. Trastornos alimenticios, en adolescentes lo vemos bastante frecuente, que terminan siendo anorécticas o bulímicas, o sentimientos o pensamientos suicidas que se les vaya a cruzar por la mente, que hay que tener mucho cuidado con hombrecitos que tienden a cumplirlo con mayor facilidad que las mujeres, inclusive a veces ni lo dicen, simplemente lo hacen. Y bueno, una víctima en realidad es una persona sobreviviente, no se le dice víctima una vez que ha pasado todo, y que puede tener un menor disfrute de la vida, ¿no? Posterior, puede ser que el individuo inclusive ya está en la cárcel, pero la persona sigue con un desmedro, un detrimento en su vida, su calidad de vida, porque ahora por ahí ha perdido el disfrute, las ganas de vivir, etcétera. También hay que pensar, y esto vuelvo a recalcar que para mí es una de las cosas más importantes, si no la más importante, en la indemnización del daño psíquico y moral. Especialmente a nosotros los psicólogos nos atañe lo que es el daño psicológico, el daño moral. En realidad nosotros no lo deberíamos determinar, sino el juez, pero el juez no tiene las herramientas que nosotros tenemos para determinar el daño moral, que es un daño personalísimo sobre la integridad de la persona, que le puede afectar a su vida, en el sentido de que siente que su imagen, digamos, ha sido dañada. Pero en el caso del daño psicológico vemos que es un daño que le ha generado un cambio negativo a esta persona, un detrimento, un menoscabo, que puede afectarle a su personalidad, a su relacionamiento con los demás, a sus ganas de vivir y una serie de situaciones, ¿no? Por eso es que hay que determinar esa situación y decir, bueno, o una cuestión, digamos, una estimativa de cuántas sesiones podrían durar para que esta persona recupere el equilibrio como tal y la salud y no se sienta mal o menos que antes, ¿no? Y por eso digo, no está del todo legislado, hay muchos vacíos jurídicos en esto, pero tampoco está prohibido, hay mucha jurisprudencia al respecto que he utilizado, lo poco que hay de ley que nos aboga, apoya para ese tipo de situaciones, está siendo utilizada con mucho éxito, total éxito, ¿no? En España, por ejemplo, está por accidente de tránsito, se tiene porcentajes de daño físico, psicológico, etcétera, y según eso se les paga una indemnización a través del seguro de la persona que los ha atropellado. Nosotros no tenemos esa cuestión de tener individualmente seguros para elementos psicológicos o para accidentes de tránsito. Lo que tenemos es el SOAT, pero el SOAT solamente cubre factores físicos, absolutamente ningún factor psicológico. Y todos estos detrimentos o menoscabos psicológicos se pueden llamar síndromes psíquicos, como un acápite de lo que es el daño corporal, y que está inmerso en lo que es el DSM-4. En el DSM-5 algunas cosas han desaparecido, por eso es que, y aparte por otro tipo de razones, utilizamos mucho más el DSM-4 y no, digamos, las clases o cuestiones así, ¿no? Para ver lo que es el daño corporal. Otros síndromes psíquicos generales que se encuentran, puede haber cambio de trastorno de personalidad, cualquier síndrome que se llame el DSM-4 postconmocionales, dolores de cabeza, vértigos, apatía, la persona ya no quiere saber de nada, está encerrada, digamos, en su casa, alteraciones del sueño, también alteraciones de la memoria, de la concentración, cosas que van a afectar elementos cognitivos, ¿no? Y el carácter que cambia, se vuelve una persona irascible, que puede, es bastante común, o también
se pueda generar trastorno orgánico de la personalidad, limitando de esta manera funciones de la persona interpersonales con su familia, con sus hijos, con laboralmente, en el colegio, etcétera, según los niveles que se pueda plantear, leve, moderado y grave. El código de procedimiento nos plantea que si la enfermedad puede ser considerada leve, moderada y grave, no solamente se refiere a enfermedades físicas, simplemente a daño. La lesión ha generado un daño leve, moderado o grave. Y eso no está diciendo si solamente se refiere a medicina, sino también se puede incluir a lo que es psicología. Desde luego que hay que tener parámetros y nosotros en Bolivia no tenemos ni siquiera en medicina, menos los vamos a tener en psicología, para poder determinar qué es leve, qué es moderado y qué es grave, ¿no? Pero más o menos podemos hacer una estimación por una cuestión objetiva de análisis de cuán afectada está la persona. En materia laboral, por ejemplo, está muy claramente descrito. Chile tiene manuales muy explícitos sobre lo que es un menoscabo en la persona y la lista de las cosas que implican un menoscabo para ser considerado que tiene una lesión leve, moderada o grave, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas cosas, en algún momento yo las he utilizado para plantear aquello. No tenemos un instrumento boliviano, una tabla boliviana para ello, y bueno, habría que hacerla, ¿no? Son temas que también les puedo dar si les interesa para hacer la famosa monografía. Luego también podemos hablar de síndromes psíquicos generales, como ser cambios así de humor que puede tener la persona, abruptos, trastorno depresivo reactivo, que caiga en una depresión en reacción a esta situación y ya no quiera seguir adelante, ¿no? Se queda ahí postrada y punto. Trastornos luego neuróticos por el estrés postraumático, que pueden darse personas que eran tranquilas y de repente se ha vuelto al contrario unas personas alteradas, personas con conductas violentas, impulsivas, etcétera. O se pueden haber también agravaciones de personas que ya han estado enfermas como tal y que a través de la victimización esa su enfermedad ha podido agravarse, ¿no? Desestabilizarse aún más, ¿no? Por ejemplo, si se ataca a una persona de tercera edad, se puede acelerar su proceso de demencia senil. Si una persona tiene un autismo, un niño es autista y se lo ataca, pues su desestabilidad emocional, que de por sí es tremendamente deleznable, se puede entrar en una crisis tremenda, ¿no? Etcétera. También podemos hablar entonces por eso de agravaciones de situaciones. O sea, haremos una pequeña conclusión parcial a esto, es lo que no está hecho, se puede hacer en lo que son las víctimas y algunos síntomas que les he planteado y más, pero como les digo, tienen que estar muchos de estos presentes y fundamentados para el derecho, de dónde hemos encontrado cuál, de qué manera se manifiesta, etcétera, para que el derecho nos los pueda aceptar. No es cuestión de decir, sí, tiene muchos. No, tenemos que decir que estadísticamente son factores, digamos, relacionados con personas que han sufrido victimización, etcétera, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta que puedan plantear hasta el momento para que pasemos a otro tema. Hola, doctora, ¿me Sí, escucha? Disculpe, yo me acabo de conectar un poco tarde, pero quería ver si es que han tocado el tema de la revictimización y cómo se está manejando esta situación en nuestro sistema. ya. Sí, algo hemos tocado sobre lo que es revictimización, inclusive hemos hablado de lo que es victimización terciaria, inclusive las víctimas extendidas. Eh, no es, o sea, en el papel está que se debe evitar la victimización secundaria, pero en la realidad es bastante complicado que lo estén haciendo. Existe mucha presión, digamos, en fiscalía para, eh, por ejemplo, tomar más de una, dos, tres, cuatro, cinco veces valoraciones a las víctimas. Nuestro estamento hace que por ahí la denuncia sea en el defensoría, entonces ahí le hacen una o dos valoraciones, luego pasan a una valoración en el IDIF, luego como son por ahí contradictorias o no le convienen a la otra parte, por ahí decide que tiene que hacer una valoración de un perito particular. Entonces se está cuidando bastante poco esta situación, ¿no? Pues que yo digo que el sistema debería inclusive ya facilitar a los propios de la defensoría, SLIMS, brigadas, donde se hace la denuncia, a que inmediatamente procedan a una valoración completísima de la víctima
para no generar esta victimización secundaria, ¿no? Pero no, nuestro país no lo ve así, inclusive no lo acepta así, ¿no? Entonces nos hacen intervenir a muchas personas, sin contar que inclusive son más a las cuales el niño puede estar contando lo que le ha pasado, que si yo, profesores, a sus padres, amigos, tías curiosas y demás personas que a veces están ahí inmiscuidas, y el niño tiene que estar repitiendo muchas veces lo que le ha pasado y quedando afectado, ¿no? Y por ahí ya cuando llega un perito que hace una valoración al fin en cámara Gesell, con todas las de la ley, con todas las técnicas, pues muchos de estos recuerdos por ahí han quedado bastante cambiados, confusos, etcétera, ¿no? Entonces es un problema donde hay que cuidar a la víctima por lo que es victimización secundaria para que sufra lo menos posible, y por otro lado que hay que cuidar los recuerdos que sean fidedignos, cosa que le puedan ser útiles a la justicia. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta para que pasemos al otro tema? ¿Mm? Bueno, pasaremos entonces al otro tema. No, que estamos en este de victimología, bueno, es otro formato, ya que estoy presentando, para analizar, o sea, en lo que es, uniendo un poco, voy a tratar de unir en este análisis lo que es criminología, especialmente desde el punto de vista del rol que juega la familia en lo que se desarrolla en lo que se crea ¿cómo se llama esta cuestión? Un delito, o sea, el rol de la familia para formar una persona delincuente. Y por otro lado, bueno, el origen de la familia como para ser víctima, ¿no? El rol que cumple la familia para generar una persona que termina siendo víctima. Pero también, bueno, un poco vamos a tocar agresor, porque siempre hay que ver la diada. Eso les decía la semana pasada. Entonces, entendamos para comenzar primero la violencia familiar asumida desde la responsabilidad del campo social, que se considera como un problema, ¿no? Que corresponde al ámbito privado, doméstico y personal. Sin embargo, esto atañe como consecuencia a toda la sociedad, ¿no? Porque la familia es la célula, la base de la sociedad, y todos nuestros programas en realidad deberían ir mucho más enfocados al análisis de esta, o sea, de lo que es la familia, de lo que es el rol de la familia como tal, para que se pueda, digamos, entender la razón de esto, ¿no? Bueno, luego hay que buscar, digamos, inclusive lo que es la ley 348, que bueno, es una ley muy interesante, pero en algunas cosas hace renegar, en otras cosas es un buen apoyo. Hay un avance, digamos, y además lo que tenemos que ver es este marco legal, de qué manera nos influye a nosotros para precautelar a la víctima. Nos habilita, ya estaban, pero de alguna manera los hace mucho más visibles a los espacios institucionales, como ser policía, Ministerio Público, SLIM, defensorías, brigada, inclusive autoridades indígenas, donde una persona, una víctima, pueda ir y hacer una denuncia sobre lo que le ha podido pasar, haciendo inclusive la 348 una definición bastante amplia de lo que son los diversos tipos de violencia, que ahora las personas ya se han dado cuenta que la violencia no solamente es física, sino que puede ser emocional, afectiva, sexual, psicológica, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive, bueno, laboral, en otro tipo de rubros y de campos y de espacios. Entonces, eso en ese sentido se ha avanzado bastante en lo que es esta clarificación. Tal vez se ha hecho demasiado énfasis en lo que es violencia física, perdón, de manera que
las víctimas, bueno, no a las víctimas, a las familias, y eso lo he visto, este año he hecho un estudio con estudiantes de una universidad sobre las manifestaciones de la violencia que está teniendo la gente hoy por hoy. Y lo que hemos observado, hemos aplicado una técnica que ya es conocida, digamos en el ámbito forense, que son, no me acuerdo cómo se llama, pero son justificaciones sobre el uso de la violencia. Y hemos aplicado a muchas personas que tienen o han tenido parejas estables entre los 18 y los 35 años. Y los hemos dividido en dos grupos, entre 18 y 25 el primer grupo y 26 a 35 el segundo grupo. Y es interesante observar que los generaciones, o sea, la generación menor ha vivido mucho menos violencia física, pero se queja de haber vivido mucha violencia psicológica. Es decir, que lo que yo les digo, estas campañas de no a la violencia han generado que las mamás ya no estén pegando, los papás ya no estén pegando físicamente a sus hijos, pero que los estén maltratando psicológicamente de una manera que inclusive puede ser mucho más dañina, ¿no? Por eso no digo que volvamos a las antiguas técnicas de pegar físicamente, pero deberíamos revisar nuestras técnicas de violencia psicológica a las personas, ¿no? Y lo que es también, bueno, los otros tipos de violencia. Entendamos entonces violencia familiar a través de un camino, digamos, para nuevos interrogantes. La violencia intrafamiliar se produce en varias escenas y atañe varios factores, como puede ser el quiebre de valores morales. Nosotros hoy por hoy en la sociedad vivimos una crisis de valores tremenda. Y claro, la familia no está libre de aquello. Inclusive las familias no están relacionando muchas veces que son la fuente básica de valores, ¿no? Y como que cuando una familia, unos papás escolarizan a un niño, como que ya le delegan al colegio, al sistema educacional, toda la educación del niño, cuando la educación del colegio solamente es conocimientos, valores de refilón tienen que estar ahí presentes, pero los valores básicos y fundamentales y claros debería estar en la familia. Y como los han delegado, y a veces en ese mare magnum, que puede ser un colegio, pues se campean cosas que no siempre tienen que ver con valores, ¿no? Por otro lado, reclamo de la atención del Estado con programas asistenciales, preventivos y de promoción, que más allá de estar ahí apagando incendios por todos los lados, las defensorías, los LIMS, está recibiendo denuncias aquí y allá y atendiendo solamente denuncias, deberíamos incrementar el personal de estas instituciones que he nombrado hace un rato, para que haya personal específicamente habilitado para hacer prevención. ¿Qué es el rol de las defensorías como tal? Pero no tienen tiempo por la dificultad que tienen en la atención de los casos que les llegan permanentemente. Y entender también que no son hechos coyunturales o eventuales, sino que ya han venido gestando, creando desde hace mucho tiempo, que tienen muchos elementos que coadyuvan a esta situación. Tenemos hoy por hoy hogares de doble ingreso, donde la madre comúnmente ya no está en la casa, sino que fuera y solamente viene en horarios de ya no oficina, donde los chicos o están durmiendo, o están por hacerlo, o están cansados, la relación es tensa, casi no se ven. Todos los chicos van de moneda falsa, criados por la televisión, por una abuela, por la empleada o solitos, ¿no? Entonces, esas son cosas que nuestras familias, en la nueva familia que tenemos ahora, a lo propio también que hay 74% de divorcios hoy por hoy en Bolivia, es decir, 3/4 partes de las personas que se casan se divorcian, lo que hace que tengamos un elevadísimo número de hogares monoparentales o de nuevas familias elaboradas entre los tuyos, los míos y los nuestros, con hijos y con los consiguientes problemas que se pueden dar, ¿no? Entonces, factores que abren o pueden abrir una puerta hacia la violencia familiar. Y se centra en relaciones de poder y dominación en la mayoría de los casos que generan problemas en los niños que más adelante van a poder generar o derivar en ser personas victimadoras, o sea, violentas, o ser víctimas por el rol que han jugado en el asunto. Entonces, si analizamos ya familia y violencia, ¿qué podemos ver? La familia, ¿qué es? Ocupa un orden cultural y simbólico en la sociedad. Se supone que es la base de la sociedad,
Es un ámbito básico para la expresión de emociones intensas, especiales. Es una red social de cooperación y reciprocidad, es un espacio de protección, de seguridad. Y bueno, también uno ahí puede expresar sus tensiones, contradicciones, conflictos y violencias. Pero si analizamos qué ha pasado con nuestras familias, a veces nuestras familias se han vuelto bastante hoteles, en la cual los chicos ya no tienen, los niños, los hijos, a veces no encuentran esta emocionalidad intensa, la cooperación de los padres porque siempre están cansados, la reciprocidad en cuanto a los quehaceres y a los roles y las obligaciones que se tienen en la casa repartidas entre todos, ya no se sienten protegidos ni seguros en su casa. Entonces, claro, buscan otro tipo de ambiente los chicos, que son a veces las malas compañías, los amigos, etcétera, donde, bueno, ahí empieza a gestarse una conducta rebelde, una conducta antisocial inclusive, y se generan agresores, ¿no? Pero también se generan personas que están mal socializadas y que pueden derivar más adelante en victimización. Si analizamos este dibujo, este diagrama, podemos equiparar a la familia como un sistema. Dentro de esto, el sistema es lo blanco que vemos, se puede decir que es el contexto y que puede ser o no permeable dependiendo de la familia, del subsistema, del juego de subsistemas que pueden haber ahí adentro. Básicamente en una familia encontramos tres subsistemas: el subsistema parental, creado por la relación padres-hijos, el subsistema conyugal generado por la relación esposo-esposa y el subsistema fraterno realizado por los hermanos. Estos subsistemas tres aquí están dibujados separados, pero pueden estar relacionados unos con otros, inclusive tener un punto de unión de los tres elementos, y bueno, que puedan hacer una familia mucho más unida, etcétera, pero a veces cohesiva y difusa. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Si vemos que la familia es un sistema, también para complementar lo anterior, vemos que desempeña funciones y diferencias a través de esos subsistemas y donde los miembros se acomodan a esos subsistemas a través de la forma en que están generando para relacionarse unos con otros. En este sistema o subsistemas hay límites, más allá del límite hacia afuera, también hay límites dentro de la familia, ¿no? Que pueden ser límites cerrados, claros o difusos. Veamos aquí, por ejemplo, una familia, qué clase de límites tiene o qué clase de límites debería tener. Si vemos que cuando son claros no hay problema, o sea, los padres asumen un rol de padres, los hijos tienen un rol claro de hijos definido, donde hay una obediencia, sin que sea un autoritarismo así impositivo, que es también malo, donde hay una especie ¿cómo se llama esta cuestión? Democracia, se escucha, tienen derechos, pero también tienen obligaciones, etcétera, etcétera. El rol es claro de cada uno de ellos, los límites también son claros, los chicos saben hasta dónde, que pueden, que no pueden. Pero también hay otro tipo de familias que podemos encontrar, familias aglutinadas, simbióticas, donde ya no hay un sentido de pertenencia, todos se mezclan con todos, un abandono, digamos, en autonomía. Hay límites rígidos hacia afuera y límites difusos hacia adentro, no se sabe quién dice qué, quién, o sea, todos son una cosa, una masa, digamos, amorfa. En cuanto a decisiones, se diluyen, etcétera, etcétera, por lo simbiótico de las familias aglutinadas. Y por el otro lado, bueno, con esto además, hacia afuera no hay contacto y hacia adentro son raros los límites. En el caso de las familias desligadas, podemos ver que funcionan de manera autónoma, pero poseen un deterioro, digamos, en el sentido de independencia y de lealtad. O sea, es como un hotel, los hijos entran, salen y, bueno, igual la esposa, el esposo, hay comida, proveen todo, muchas cosas físicas, materiales, pero no hay amor, no hay cuestión, entonces como que cada uno hace su vida como puede y listo, ¿no? Entonces los niños no tienen un sentido de pertenencia y cuando no se tiene pertenencia es muy complicado. Los niños tienen que empezar sintiendo apego cuando son los 2 primeros años de vida hacia una persona en específico que les dé seguridad, que les dé afecto permanente para que crezcan seguros y confiados de la vida. Y esto se puede, luego cambia hacia tener ese sentido de pertenencia no solamente hacia una persona de la familia, sino hacia el resto de la familia, se siente identificado
hacia su familia, parte de esa familia, defienda a esa familia, una serie de cuestiones que hace que esa persona crezca segura. Pero esto no pasa con las familias desligadas, porque hay límites difusos afuera, hay límites rígidos hacia adentro, eh, porque está mucho tiempo afuera y por ahí generan algunos vínculos interesantes afuera, pero nunca los generan adentro, y bueno, muy rígidos hacia adentro en todo lo independientes que pueden ser. Y eso hace que las personas sean seguras y que por ahí desde luego sean pasibles de ser víctimas más adelante. Entendiendo qué se debe saber sobre lo que son las funciones de la familia, podemos ver que la familia responde, se relaciona con 5 necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, cuidado y protección. Que esto tiene que ser elemental, una persona que ha sido cuidada de niña, de niño, desde que ha nacido y dentro de toda la familia, va a ser una persona segura que normalmente va a ser asertiva y no se va a dejar victimizar o no va a ser victimizador, ¿no? Por ello, es una persona que depende de los demás en cuanto a alimento, vestir y protección, porque es muy chico. Esto va a ir cambiando, va a ir soltándose, va a ir modificándose a lo largo de los años y de la madurez de los chicos, pero en el primer inicio la familia asume la responsabilidad de cuidar y protección de estos miembros. Y si nosotros hablamos con chicos, justo ahora hablamos con unos muchachos de universidad, y que la mayoría de ellos, haciendo, digamos, un insight y poniéndolo, digamos, en el papel, y podía observar que la mayoría de estos chicos que hoy por hoy están en edad universitaria no han sentido ese cuidado y protección de sus padres durante toda su infancia y ni siquiera ahora, ¿no? Sí se han sentido económicamente cubiertos en sus necesidades básicas de todo tipo material, pero en líneas generales, pero este elemento de cuidado, protección afectivo, emocional, hay un reclamo tremendo en los muchachos en este momento. Y eso es un riesgo para personas que pueden terminar siendo víctimas o, por el otro lado, personas que pueden terminar en el camino de la agresividad, de la violencia, ¿no? El afecto es otro de los pilares, que un poco ya lo planteé hace un rato. La seguridad afectiva es una base para el desarrollo armónico de la personalidad, es decir, los niños tienen que sentirse absolutamente queridos, tener una imagen de una familia que está ahí, que los defiende, que, etcétera, y para que con esa imagen de una familia coherente, estructurada, ellos puedan generar sus propias familias con ese modelo y no asuman roles impropios, ya sea de víctima o de agresor. La familia crea una red de comunicaciones también con la sociedad, como familia que transmite, etcétera, emociones, y que son muy importantes para la satisfacción de las necesidades afectivas, ¿no? Y eso es lo que genera en los niños a lo largo de su vida un bienestar, un crecimiento familiar sano, productivo, que los va a llevar a una vida correcta, ¿no? La reproducción, desde luego, eso es una cuestión indirecta para lo que es víctimas o victimización. La reproducción de la especie humana es vital, ¿no? Para la revitalización de la sociedad, pero claro, en esta situación de reproducción también pueden darse factores violentos o irresponsables, etcétera, ¿no? Luego, la socialización es otro pilar tremendo del rol de las familias, porque la socialización es el medio primario para transmitir normas, valores, costumbres y propios de la sociedad, etcétera, y todo lo que es toda la cultura. Por eso es que la familia no debería delegar la socialización así absolutamente y del todo a las escuelas, sino que debería acompañar a los chicos a crecer en esta situación, ¿no? Sirve como vínculo entre el individuo y la comunidad principal para, a través de los valores, digamos, aceptados socialmente, productivos, coherentes, positivos, etcétera, de la sociedad. Y así también tener factores de personalidad desarrollados que nos ayuden a enfrentar una situación de víctima, que por eso que también tenemos tanta violencia, porque también tenemos tantas personas fácilmente, digamos, en riesgo o con tendencia de ser víctimas, vulnerables en otras palabras. Y bueno, la posición social, que esto en nuestro país resulta un tema un poquito más digamos, espinosito, porque tenemos mucha diversidad cultural, que debería ser solamente un tema hermoso de riqueza, la pluriculturalidad, pero en realidad se nos complica muchas situaciones y nos genera violencia per se,
las diferentes razas, culturas que nosotros tenemos, y el ubicarse como ser humano en este tipo de clasificaciones que nosotros tenemos a través de nuestras culturas, razas y demás cuestiones inclusive económicas, son bastante problemáticas. Y aquí, digamos, una pregunta que, bueno, es más difícil de plantearla en una situación de así virtual, porque no tenemos una conversación entre todos al mismo tiempo. La relación que existe con la violencia intrafamiliar de este tipo de roles y funciones de la familia, ¿no? Que creo que en medio de todo lo que yo he hablado han quedado bastante claros y planteados. De todos modos, bueno, siempre hay eh, ideas o situaciones, ¿no? Nunca se pueden agotar los temas solamente así tan rápido, ¿no? Avanzando, tenemos funciones de la familia, por ejemplo, ¿qué otras funciones tiene aparte de los roles? La comunicación es una función primordial, cosa que ahora vemos que nuestros jóvenes se quejan mucho que en su familia no hay comunicación, por lo menos no entre todos los miembros. A veces hay mayor comunicación a través de lo que es la mamá, pero no tanta comunicación con el papá, y hay mucha demanda de que haya más comunicación con los padres y no solamente con las mamás, ¿no? A veces también vemos que tenemos falta de comunicación entre los hermanos y cuestiones por el estilo. Entonces, la familia tiene que ser una base de comunicación para que con ese entrenamiento de comunicación podamos nosotros más adelante comunicar con nuestra pareja y no ser víctimas. Por otro lado, estamos planteando lo que es la afectividad, que es la relación de cariño y amor existente entre los miembros de la familia, que ya hemos dicho hace un rato, y a veces no se da el amor que se debe, se lo da por sobreentendido, ¿no? Y no se lo expresa adecuadamente, y no solamente decirle cada día como tarea, te quiero hijito, etcétera, para darle una fortaleza, sino demostrárselo de muchas maneras, todos los días, permanentemente. Lo propio con el apoyo, necesitan apoyo, no solamente, digamos, económico, sino más que todo, como digo yo, afectivo. Se pueden resolver situaciones conflictivas, evitar momentos de crisis individuales, familiares, inclusive fuera de la familia, pero con el apoyo se las puede llevar mucho mejor adelante. Y bueno, dentro de los roles claros de cada uno, ¿no? Los hijos no pueden estar siendo de apoyo, por ejemplo, para los padres en una situación de pelea de estos, y menos todavía si son chicos, ¿no? Pero eso se ve muy a diario, en que los padres llegan a generar triangulaciones perversas entre los hijos y el otro padre, ¿no? Luego tenemos como siguiente elemento, eh, no pasa, la adaptabilidad. ¿Sí, no? ¿Ha pasado? Sí. La adaptabilidad, que es la capacidad de mantener relaciones, digamos, con todas las personas y generar eh, un permanente, o sea, desde que nacemos nos venimos adaptando al mundo y vamos adaptándonos a una persona, luego a la familia, y luego salimos de la familia a amiguitos, colegio, y al final vamos creciendo al campo educacional y luego laboral, y nos adaptamos permanentemente, y en esto, digamos, el hilo conductor, la base, lo que nos debería dar la fuerza es la familia, para que esta adaptación sea lograble, ¿no? Eso sería muy importante de generar. Y esto para que la adaptación, si es adecuada, tenemos menos chance de ser víctimas. Luego la autonomía, ¿no? Cada miembro de la familia necesita un grado de independencia, no puede ser todo en una decisión, digamos, abusiva de un solo lado, en que las personas no tengan ningún derecho ni ninguna decisión, ¿no? O sea, una familia totalmente autoritaria y no haya nada de digamos, de democracia. Esta autonomía, y hoy por hoy nuestra sociedad valora mucho que los chicos crezcan de una manera más independiente, pero que crezcan independientes no quiere decir que crezcan desamorados, ¿no? La familia debe establecer una autonomía con límites, pero con afectos, etcétera, para que la persona se vaya soltando de la familia sintiéndose seguro y por ende también más adelante pudiendo hacer frente a cualquier situación de victimización. Reglas y normas, todas las familias deberían dar reglas y normas, lo que se dice normalmente, lo que son DIF, o sea, lo que son, mejor dicho, límites,
normas de comportamiento que permiten mantener orden, armonía. Los chicos, los niños siempre están pidiendo límites y cuando uno habla en terapia con unos niños hay más de uno que menciona que ya cuando son más grandecitos, jovencitos, adolescentes o ya jóvenes, mayores pero jóvenes, nos dicen, pucha, hubiera querido que mis papás me cuiden más, me pongan más límites y no me dejen así sacar mis malas notas, ahora por eso estoy aplazado, qué sé yo, que en su momento se dan cuenta y bueno, es tarde, pueden cambiar, pero nunca es tarde para cambiar, pero ya se les hace más complicada la situación, ¿no? Pero por eso los límites tienen que estar desde que uno es niño, que son importantes. Y aquí también podríamos analizar, y ojo que en base a todas estas cosas y estas preguntas que les estoy plantando aquí, ustedes van a tener que profundizar estas preguntas del rol de estas funciones familiares en relación a la violencia intrafamiliar, que va a ser su tarea para la próxima semana, ¿no? Estas dos preguntas que han aparecido aquí, la anterior, si quieren, se las pongo. Ahora que estoy recordando, tengo que decir la tarea, aunque se las van a volver a subir al sistema. Pero esta pregunta, ¿cuál sería el rol de estas funciones familiares en relación a la violencia intrafamiliar? VIF es violencia intrafamiliar. Y la otra pregunta es lo mismo, pero ¿cuál sería el rol de estas funciones también familiares en relación a la violencia intrafamiliar? Ya tenemos estos todos estos factores que hemos planteado, ¿no? Ok, si avanzamos un poco y vemos lo que son estadísticas, ¿qué plantean las estadísticas? Por ejemplo, que el 41% de las mujeres han recibido alguna vez maltrato físico por parte de su compañero. No quiero que nos fijemos y nos quedemos así en el número absoluto, sino que veamos como una tendencia. Es decir, casi la mitad de las mujeres han recibido alguna vez maltrato físico por parte de su compañero. Y esos dos datos son más o menos nuevos, también coinciden con los datos que yo he tomado en este semestre pasado, donde las mujeres afirman que reciben mucho menos maltrato del que recibían antes. Por todas las campañas y todas las cuestiones que hemos recibido, más que todo de prevención que campañas de, digamos, o sea, de denuncias, ¿no? De aquí un 11% violación de su pareja, inclusive en mi estudio han salido que las mujeres jovencitas ya realmente están completamente conscientes que existe violación en las parejas y que no la toleran bajo ninguna circunstancia, no se sacrifican, ni hacen de cuenta, ni nada, ¿no? En un casi medio digamos 42%, el compañero castigaba a sus hijos con golpes, pero ojo que normalmente la mujer es la que más castiga a los niños que el hombre, por lo menos de manera permanente y entre comillas sutil. Los papás, los hombres generalmente dan castigos contundentes, con mayor violencia, pero con menor frecuencia. En cambio, las mujeres lo hacen permanentemente. Y por eso es que se ve que también las mujeres reconocen el castigo físico como una estrategia de educación inclusive, ¿no? Y ejercen mucho castigo psicológico. Por eso, inclusive, se habla de 65% de mujeres con violencia psicológica y 26% de violencia verbal y destrucción de la autoestima. Que yo me animaría que ahora esto ha crecido. Por lo menos en el estudio que yo he realizado he visto que esto ha crecido, que es mucho más o bastante más grande, ¿no? Estos son datos colombianos. También en estadísticas de UNICEF, pero se plantea que miles de niños y niñas son maltratados anualmente. Por ejemplo, un tercio de estos niños en formas violentas y extremas, o sea, estamos hablando de 33% más o menos, y un 38% de los grupos familiares hay una fuerte presencia de maltrato infantil. O sea, estamos en más de la tercera parte que se habla pero una fuerte presencia del maltrato infantil, no simplemente esporádico, sino que está presente permanentemente el maltrato infantil. Y aquí, bueno, como práctica, creo que nuestro grupo es más difícil, cuáles son las condiciones y calidad de vida de grupos poblacionales como niños, jóvenes, en perspectiva de dimensionar los procesos de estructuración de capital social que requiere el país como garantía de un desarrollo humano y social sostenible. Bueno, esto es una tarea que no recuerdo si la he subido para tarea también de ustedes, pero les van a subir directamente desde la UNSA a la plataforma las tareas que ustedes van a tener que hacer para esta segunda parte. Es que como ustedes son una cuestión virtual y no se puede discutir con ustedes, es posible que la haya subido también para tarea.
Si analizamos específicamente lo que es violencia familiar, pensamos o observamos que alude a un proceso de configuración de una dinámica relacional destructiva, digamos, ¿no? Entre los integrantes del grupo de los padres y también hacia los hijos, el cual responde a un ordenamiento de un sistema de poder y dominación jerárquico. Normalmente cuando hay violencia familiar tenemos un sistema jerárquico de dominación que, digamos, marca y justifica inclusive posiciones incluyentes, excluyentes, roles, conductas, etcétera, de todos los integrantes según los roles parentales que se dictan en esta situación y a través inclusive del género de, por ejemplo, que el hombre manda, la mujer acata, ese tipo de cuestiones que todavía, pese a la liberación femenina que tenemos, siguen bastante presentes en nuestro país, ¿no? Y bueno, con los chicos no tienen a veces mucho que decir. Okay, veremos qué sigue. La dinámica, digamos, de familiar violento se encubre, digamos, en confusas temporalidades que entrelazan los hechos destructivos con expresiones de afecto, promesas de cambio, solicitudes de perdón y olvido o circularidad de la victimización. Y más que circularidad, es decir, como dinámica hoy se plantea una espiral, no se plantea un ciclo, ¿no? Y algunas veces hay con muchas disculpas, perdones, reconciliaciones, momentos de tranquilidad, en pareja, momentos de luna de miel, etcétera, etcétera, promesas de cambio, perdones y demás, pero que como se plantea que hoy por hoy se entiende la violencia intrafamiliar como una espiral, es decir, como que esto va aumentando y creciendo si es que no se lo frena como tal, ¿no? Ok, bueno, si bien la anterior vez les dije que nos íbamos a quedar una media horita más hoy día también tengo una reunión que no puedo dejar de ir porque soy la presidente de la reunión y es a las 8:30, es aquí, nomás cerca de, pues, estoy en mi edificio, es abajo porque es de una cuestión de mi edificio, yo soy presidente del edificio, tengo que ir, así que los tengo que abandonar. El jueves yo les solicito que tengamos una media hora más, o sea que estemos hasta las 9 de la noche eh, avanzando material. ¿Ya? Y si tienen alguna pregunta, pues láncenla nomás por la plataforma. Estos días no he podido entrar porque estoy realmente muy tapada de trabajo, pero voy a tratar de hacerlo mañana. No les aseguro porque estoy con muchas cosas esta semana. La próxima semana me voy a liberar en gran medida. Entonces los abandono en este momento y nos vemos el jueves a las 7 en punto, por favor. Buenas noches a todos.